en esta computadora. Ya estamos grabando. Entonces, se decía de repaso de la clase anterior, tenías para el método de sintonización de Ziegler-Nichols, tenías que encontrar el L y el T, ¿no? O en algunos casos aparecía el tau, ¿ya? Voy a agrandar esta parte. A ver. Listo. Esta era la curva, ¿no? Curva S, ¿bien? Que lo obtenías al estimular tu proceso con una función escalón unitario. L es el retraso o tiempo muerto y T es la constante de tiempo, ¿sí? Y a partir de esto usted utilizaba una tabla y con la tabla encontrabas pues los valores del proporcional, integral y el derivativo. Era bien sencillo, solamente conocer L y T y encontrar la tabla. Otra manera, jóvenes, y esto mucha atención, ¿ah? Otra manera de encontrar el L y el T es de la siguiente forma. ¿Te acuerdas nosotros que a finales de la primera unidad habíamos, a finales de la primera unidad habíamos considerado de que el 63.2%, que el 28.3%, ¿se acuerdan? Entonces, hay una forma también de poder encontrar el T y el L conociendo estos valores. O sea, 63.2% de qué? Del valor máximo, ¿sí? Del valor máximo, ¿ya? Entonces, por eso si el valor máximo es 100 grados centígrados, ¿cuánto sería 63.2? Sería 63.2 grados centígrados. ¿En qué tiempo ha ocurrido eso? Acá le pones un T2, por decirlo, ¿no? No sabemos qué tiempo será. Puede ser un minuto, 2 minutos, 3 minutos, no sabemos. Pues. Te anotas ese dato y también es importante que entiendas el 28.3% en qué tiempo se da T1. Con esas dos informaciones, con el T1 y con el T2, usted puede encontrar también el T y el L. ¿Cómo así? Utilizando esta expresión. T va a ser igual a 1.5 por T2 menos T1 y L va a ser igual a 1.5 por T1 menos un tercio de T2. ¿Ya? Entonces, esa es otra manera alternativa. Una forma es esta, encontrando la curva tangente en el punto de inflexión, trazando esta por acá y encontrando este punto. ¿Sí? O sea, si yo le doy la ecuación de la recta, esta recta, usted puede encontrar tranquilamente estos dos puntos. Solo es matemática básica. Si te doy la ecuación y te doy un punto de acá, puedes encontrar el punto aquí sin ningún problema. Y L y el T, ¿ya? Entonces, y si no, si tienes el valor máximo, hallas el 63.2%, proyectas el tiempo T2, 28.3%, proyectas el tiempo T1 y puedes hallar el T y el L. Y, y reemplazas en tu tabla, la tabla que ya se ha visto en las clases anteriores, y con eso hallas tu proporcional, tu integral y tu derivativo. ¿Ya? Bien, mucho ojo a esto, por favor, es muy importante que sepamos por ambos lados encontrar el retraso en el tiempo y la constante de tiempo. Y ojo, también muy importante, sepamos diferenciar y sepamos explicar qué vienen a hacer estos de acá, ¿sí? ¿Qué es el retraso o tiempo muerto que se ha explicado, ¿no? Es el tiempo en que demora en responder el sistema. Creo que algo por ahí habíamos explicado, ¿ya? Y qué era la constante de tiempo, también creo que hemos hablado de eso. Bueno. Vamos a pasar por acá a la segunda diapositiva y para hacer recuerdo, aunque esto hemos hablado ya en la clase anterior, el método 2 de sintonización de Ziegler-Nichols consiste en hacer un experimento, en todo caso unas pruebas, pero a lazo cerrado, ¿ya? A lazo cerrado. ¿Y qué se hacía? Lo que tenías que poner era la constante proporcional es la que se evaluaba, ¿no? A ver, alguien que quiera ganar su punto, que me diga, ¿en qué consistía el método 2? ¿Cuáles eran los pasos a seguir para el método 2?
¿Nadie? ¿Les debo puntos? Creo que no, ¿no? ¿Debemos puntos? Creo que nadie. Ya. Ingeniero, a mí me debe punto, no me ha puesto de la siguiente clase, no está en las calificaciones. ¿No está? Ya, me hace No, no recordar está. al final. Y pues que voy buscando. A ver, alguien que se anime, que me explique en qué consistía el método 2. ¿Qué teníamos que hacer? Ujú. Del jueves. El joven que me dijo que le falta, ¿qué apellida? Juanca Ramos. Choquehuanca. Pero que no hay ni un Huanca Ramos, ¿ah? Choquehuanca. Choquehuanca hay. Sí, en Choquehuanca Ramos. Ah, ya. Choquehuanca, Ramos y Lucan. Ya. Ahorita lo vamos a regularizar. ¿Nadie? Jóvenes. El jueves vamos a dar una práctica. Entonces, el método 2 consistía en lo siguiente. Usted tenía que hacer, en este caso, eh, el proporcional, la constante proporcional tenías que elevarlo lo más posible. Pero el profesor me va a generar picos, no importa, que te genere picos, a tal punto en que los picos tengan esta forma, ¿sí? Cuando llegues a tener esta forma de picos en tu respuesta, significa que has encontrado, en este caso, la ganancia última o ganancia crítica que se les había hablado hace rato. O sea, tú le vas a poner el integral y el derivativo en cero. Lo único que vas a variar que va a ser el proporcional. Le vas a dar, empezarás de repente de 1, 2, 3, 5, 10. Va a llegar un punto en que tu salida va a tener esta forma. Así va a ser. En esa situación, ahí se dice que usted ha encontrado la ganancia crítica. Después, una vez que tienes la ganancia crítica, inmediatamente vas a encontrar que, en este caso, el periodo crítico, porque este es el periodo, ¿no? Periodo. Ya vamos a hablar de la clase anterior. Periodo, longitud de onda, frecuencia. ¿Bien? Y nosotros podríamos obtener la frecuencia a partir del periodo. En este caso sería como la frecuencia, ¿te acuerdas? La frecuencia natural. ¿Sí? La frecuencia natural. Recuerda que el periodo también creo que era el inverso de la frecuencia, ¿no? Entonces, a ver, vamos a recordarnos. Si no- Así creo que era, ¿no? Frecuencia igual. No, no es así. Borrador. A ver, si mal no recuerdo. Eh, Así creo que era 2pi por la frecuencia. Algo así era, ¿no? Angular. Sí. Pero la frecuencia es, creo, esta frecuencia es 1 sobre el periodo, ¿no? Y de ahí se obtiene, pues. Porque en lugar de poner frecuencia, pones 1 sobre p. Este p pasará a multiplicar y final tendrías periodo igual a 2pi sobre, el otro pasa a dividir. No, no, no es complicado, al toque está para entenderse, ¿ya? Entonces, de ahí sale. Entonces tienes el periodo crítico, tienes la ganancia crítica y vendría a ser la frecuencia, pues, ¿no? También crítica en todo caso, ¿ya? Frecuencia angular. Bueno, voy a borrar esto. Teniendo mi Jamboard, estoy con esta cosa. Listo, borramos. Entonces, pasos para realizar el método 2 de Singler-Nichols, ¿cuáles son? Primero,
hacer el derivativo y el integral a cero. ¿Qué más? Elevar el valor de este de acá, la constante proporcional, a un valor tal en donde sea inestable, claro está, la respuesta, pero que tenga este tipo de comportamiento. Podríamos considerarlo como un comportamiento oscilatorio, ¿no? Cuando está oscilando en todo caso, ¿sí? Entonces, si tienes un movimiento oscilatorio, de hecho ya vas a tener, ¿qué cosa? Un periodo y una frecuencia. En este caso, el periodo crítico, ¿no? Que te está indicando de dónde a dónde es. También puede ser en este caso, la frecuencia crítica, que se puede calcular a partir de esta expresión de aquí, ¿ya? Entonces, una vez que te haces ello, necesitas, ¿qué cosa? Uy, creo que es lo mismo. Una vez que haces ello, necesitas la tablita, a ver si no está acá ya. Uy, ya desapareció la tabla. Caramba, había una tablita. Había una tablita acá. Mm, hay una tablita que se ha desaparecido. Vamos a buscarlo, ¿ya? Sintonización. Sí, ya está. Ojalá que encontremos. Mm, no hay esa tablita, jóvenes. Está el lazo abierto. Ya, esta es. Uy, mira, esta información no es, es bien, bien general, jóvenes. Es como derivar, integrar, no son conocimientos generales, ya, pero en el área de control. Entonces, la información que tú encuentres en cualquier otra fuente o en algún texto va a ser lo mismo que acá te estamos proporcionando, lo mismo que encuentres en YouTube, lo mismo que encuentres en algún canal o en alguna plataforma, ¿ya? Les decía que aquí se reduce a hallar la ganancia crítica y el periodo crítico. Y en base a ello, podías utilizarlo aquí en esta tablita, ¿no? Donde fácilmente puedes encontrar el KP, el TI y el TD, dependiendo del tipo de control que se le está pidiendo. Si te pido un PI, entonces tú debes de hallar un KP y un TI. Por demás, por demás está que estés encontrando el TD porque te estoy pidiendo PI, pues. ¿Qué es este de acá? La ganancia crítica. ¿Qué es este de acá? Es el periodo crítico. No es muy, muy complejo, ¿ya?
no es tan complicado hacer eso. En el caso del PID, igual. Si te pido PID, entonces tienes que ir un KP, un TI y un TD. El KP vendría a ser 0.6 por la ganancia crítica, el TI 0.5 por la periodo crítico y el TD 0.125 por el periodo crítico. Complicado no es. Ya solamente es darse cuenta y reconocerlos, en este caso, los datos que te da el ejercicio. Ya, bueno, y eso sería todo en esa parte, el primer método y el segundo método. Recuerda que el segundo método es a lazo abierto. Hay ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta para aplicar tanto el primer método como el segundo método. Te recomiendo, para que tú puedas, aunque sea explicado ya, revise esta información que se les está poniendo acá, ¿ya? Reforzamiento para el primer método, reforzamiento para el segundo método. No me entiendes a mí, no te queda clara la idea, entonces revísalo, revisa la información. Entonces, no hagas como suele pasar con algunos de sus compañeros, se les pone toda la información a vida y por haber, pero sin embargo, no responden, ¿no? Ese rato, miren, fíjense, yo a veces puedo habilitar el micro que tienen ustedes y sin que tú tengas acceso a él, ¿ah? Entonces yo habilito el micro de sus compañeros y ese rato, recién el rato del examen, están viendo el video. Eso ya no, ya, mira, tanto tiempo se les da y para que recién lo revisen al día del examen, entonces ya da mucho que pensar, ¿ya? Entonces revísenlo con calma, con paciencia, cuando estén en su celular, si tienes internet en tu celular o en tu casa. Dime, está participando. A ver. Mm, ya. Bien, entonces, en cuanto a esos jóvenes, ¿ya? Bien, hasta ahí sería lo que es sintonización. Primer método y segundo método. Primer método a lazo abierto, segundo método a lazo cerrado. Primer método, curva S, segundo método, ondas, comportamiento oscilatorio. En ambos, primer método y segundo método, se utilizan tablitas. En el primer método, la tabla funciona dependiendo del L y el T, que viene a ser el retraso en tiempo muerto y la constante de tiempo, ¿ya? El cual se puede obtener de manera geométrica teniendo en cuenta la curva S y esta recta que es la recta pendiente en el punto de inflexión de esta curva que es la respuesta ante un escalón unitario que le estoy dándole a mi proceso. Otra manera de obtener, ¿cómo es? Encontrando el 63.2% y el 28.3% ¿de quién? Del valor máximo. ¿De quién? De mi variable de proceso. Si hablamos, por decir, en términos de presión, imagínate, estás controlando presión y la presión la consideras en términos de PSI. Entonces, imagínate que lo más que ha llegado ha sido digamos, a 50 PSI. Por lo tanto, ¿cuánto tendría que ser 63.2%? Tendrías que hacer, pues, ¿no? 50 por 63.2%, ¿no? O sea, hallar el 63.2% de 50, o sea, del valor máximo. Si por A o B la temperatura máxima a la que ha llegado es 100 grados centígrados, entonces usted tendrá que considerar el 63.2% de 100, lo cual equivaldría a 63.2 grados centígrados, y respectivamente acá, ¿cuánto sería? 28.3 grados centígrados. A raíz de eso encontrar el T1 y el T2. Y haces esta pequeña operación y encuentras T y L, y después te vas a la tabla del primer método. En cuanto al segundo método, lo que tienes que encontrar es, ¿qué cosa? Un, K, un KU, o sea, de acá, la ganancia crítica, elevándole a tal valor hasta que tu comportamiento de tu variable de proceso, en todo caso, sea oscilatorio. De más está decirte que este es un comportamiento inestable, ¿no? Porque usted ya a estas alturas puede identificar cuándo se trata de un sistema estable o inestable, más allá de los polos y los ceros, ¿sí? Gráficamente usted puede determinar si un sistema es estable o inestable, ¿ya? Bien, una vez que encuentras la ganancia crítica, te fijas en la gráfica, encuentras el periodo crítico.
encuentras el periodo crítico, puedes hallar la frecuencia crítica, pero creo que basta con la ganancia crítica y el periodo crítico para poder aplicar la tabla, ¿sí? Y esta es la tablita que te permite encontrar nuevamente. ¿Qué vas a encontrar? El KP, el TI y el TD. Pero como se trata del segundo método, este segundo método, la tabla está netamente en función de quién, en función de la ganancia crítica y el periodo crítico. Y eso es todo. No hay más que hacer. ¿Ya? Hasta ahí nos quedamos entonces con el tema de ganancia crítica y periodo crítico, o mejor dicho, métodos, ¿no? Métodos de sintonización. ¿Cuántos métodos hay? Dos métodos. Los métodos de Sinclair-Nichols. ¿Para qué sirve ese método? Para encontrar las constantes Kp, Ti y el Td. ¿Para qué? Para poder aplicar, ¿qué cosa? Un control proporcional integral o un control proporcional integral derivativo. ¿Cómo es? ¿Para qué sirve este control? Para hacer que mi señal de salida, en este caso, sea estable, sea rápida, que no tenga muchos picos, ¿no? Eso ya se había hablado en clase anterior, ¿ya? ¿Qué es lo que se desea obtener? Bien. ¿Y quién, cómo lo hacen esto? El controlador. Ya sea tu PLC, ya sea tu tarjeta, tu PIC, ya sea tu Arduino, Raspberry o con lo que estés trabajando. Aunque Raspberry no creo, el Raspberry funciona como una computadora. No he visto como un controlador, ¿ya? Entonces se aplica ahí, pues. Ahora, nosotros, ¿cómo? O sea, pues no entiendo hasta ahora de qué trata esto. Es que mira, ya habíamos hecho el ejemplo del cautín, ¿no? El cautín, ese para soldar con estaño y con pasta, ese, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenía que hacer ahí? Darle lo enchufabas y usted empezaba a calentar y encontrabas los parámetros, en este caso L y el T, porque a raíz de tú vas a generar datos, pues, ¿no es cierto? Con respecto al tiempo, todo es con respecto al tiempo siempre, ¿ya? Entonces, conectabas datos y al final te tenía que dar este tipo de curva, una curva S. Bien, eso es todo en cuanto a ello. Entonces, ¿qué más? A ver, me estoy olvidando. ¿Qué es lo que hacías? Encontrabas una función de transferencia también, ¿no te acuerdas? Una función de transferencia había. Y esa función de transferencia, una vez encontrada, tú podías llevarle al MATLAB. Y en el MATLAB tú insertabas esa función de transferencia que has encontrado y introducías, en este caso, los valores KP, el T, esto, ¿no? El KP, el TI y el TD al MATLAB. Y en esa situación, el MATLAB lo que te daba es el comportamiento el comportamiento de tu sistema, considerando los valores que usted le ha dado, el KP, el TI y el TD, y el tipo de control que estás haciendo, pues, ¿no? ¿Y es exacto? ¿La respuesta es exacta? No, pero al menos es una gran aproximación. A partir de lo que ya hemos obtenido matemáticamente, o analíticamente en todo caso, el KP, el TI y el TD, lo vas a simular en el MATLAB y no le va a dar exacto. Entonces lo que te tiene que hacer es afinar los resultados, pero ya al tanteo, o sea, a mano ya nomás, ¿ya? Entonces, puedes subir un poquito el KP, de repente el TI, el TD, pero recuerda que son valores que el TI depende de KP, ¿ah? El TD depende del TI y también depende del KP, entonces, si tú alteras, si aquí te salió, digamos, 6, y aquí te salió, por decir, 2, y aquí te salió 0.5, si acá le vas a aumentar, aquí también tienes que aumentarle, aquí también tienes que aumentarlo, ¿no? Porque son valores que dependen entre ellos, ¿ya? Y así vas afinando tu curva de respuesta, pa. Sí, porque no es que encuentres matemáticamente y ahí quedan los resultados, no, 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 tienes que afinarlo todavía. Y después, ¿dónde metes el KP, el TI y el TD? En el controlador, ¿ya? Bueno, jóvenes, eso ha sido digamos, a grandes rasgos, método de sintonizaciones. Bien. Vamos a ver ahora el tema de controlador lógico programable, ¿ya? Antes de empezar ello, creo que a ustedes a un inicio de clases han hecho un trabajo que correspondía a la parte de electricidad industrial. Y es que es muy necesario que entendamos ello para poder entender también lo que es el PLC. Como es amplio, jóvenes, señoritas, es bien amplio. La verdad no sé, mire, estamos en la semana 11 y me quedan algo de 6 semanas. Y en 6 semanas tenemos que definir PLC, tipos de PLC, programación, tipos de programaciones, simulaciones y su proyecto que ustedes van a hacer. No nos va a alcanzar el tiempo. Como es tan amplio,
Voy a tratar de centrarme netamente al manejo o a los sistemas de bombeo, ¿ya? Sistemas de bombeo, que era el objetivo al inicio de clase siempre, ¿sí? Porque es bien amplio en realidad el tema. Voy a ir por acá. eh, vámonos a nuestra... En la semana 11, aquí ustedes, si haces clic en esta parte, en la semana 11, te va a enviar a un material, que en este caso son presentaciones. Dentro de este material hay cierta información, pero voy a seguir todavía agregando. Necesitamos, hay un librito del Senati bien bonito que les había proporcionado. Eso es lo que necesito ahora. Entonces, ¿dónde lo voy a encontrar? Creo que está en el Classroom, pero debería de estar acá. A ver, a ver, a ver. Vamos a buscarlo, ¿ya? Hay un librito bien bonito del Senati y vamos a trabajar con eso. ¿Dónde está? Mm, ¿Qué dice Classroom? No hay. No está. Mm, Ya bueno. Pero eso se les ha compartido. Eso todos lo tienen. Voy a entrar mejor a Classroom directamente, ¿ya? Classrooms. Cambiar la cuenta. Trabajos en clase siempre me voy porque ahí está más ordenado. Y aquí abajo dice bibliografía. Lo hay uno. Este libro de acá ya. Control semiautomático. Ese texto. Es lo que voy a proyectar ahora. Bien. Ustedes ya han hecho un trabajo al respecto. O sea, ahorita es el momento de que ustedes ganen sus puntos porque va a ser participación conjunta ustedes y mi persona. ¿Ya? Bien. Vamos a explicar brevemente esta parte para después meternos a la parte de automatización. Vamos a ver la manera de resumir. ¿Ya? Fíjense, jóvenes. Aquí yo tengo una instalación trifásica y bueno, ya ustedes han hecho el trabajo y algunos han hecho muy bien. Tema de instalación trifásica e instalación monofásica. Trifásico, profesor, tiene tres líneas, L1, L2, L3. Suficiente, dirán algunos, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. Eh, ¿Qué más tienes acá? Un disyuntor, un contactor y un relé térmico. Y acá tiene un motor. Este motor eléctrico puede hacer funcionar ¿a quién?
puede hacer funcionar a una electrobomba, puede hacer funcionar aquí a una, de repente, a un molino, puede hacer funcionar de repente una chancadora, puede hacer funcionar a una zaranda, puede hacer funcionar a un, etcétera, etcétera, a una faja, etcétera, cualquier cosa, ¿ya? Pero a nosotros no nos interesa faja, zaranda, nos interesa otra cosa, que puede ser una electrobomba. Y la electrobomba, tú ya sabes, ya conoces para qué sirve, ¿no? Para bombear agua de un lugar a otro, a diferentes alturas, obviamente, ¿perdón? Entonces, para que tú puedas instalar este motor eléctrico, en algunos casos, lo único que le ponen es un termomagnético y nada más, sucede. Pero nosotros, ya como medidas de protección y de acuerdo a la norma también que nos exige que este motor eléctrico debe tener, ¿qué cosa? Su protección, ¿ya? Entonces debe tener un elemento de protección, tanto para el motor eléctrico como para quién, como para como para mi instalación en sí. ¿Ya? Atentos acá, atentos jóvenes. Una sola vez voy a hablar, atentos por favor todos. Y los que van a ver el video, tomen mucha atención a lo que se les va a decir. Es muy importante y no voy a volver a repetir, ¿ya? Entonces, la protección que tiene el motor eléctrico este de acá viene, viene dado por el relé térmico. Este es un relé térmico, el que está aquí. Es un relé térmico. Me acuerdo que en las primeras clases yo les había indicado que es un relé. Habíamos hecho, ¿no? Una bobina y que tenía contactitos y que eran abiertos y cerrados. También hay relé térmico. Pero este relé térmico se utiliza como instrumento de protección para el motor eléctrico. ¿Ya? Instrumento de protección para el motor eléctrico. Ese es el relé térmico, que es el contactor. El contactor como un interruptor que funciona con electricidad. O sea, usted le energiza y lo que hace es cerrar el circuito. ¿Qué es circuito? El circuito que proviene de acá, de L1, L2, L3, cierra para que la corriente pueda fluir. ¿Sí? Ahorita vamos a ver con detalle. El disyuntor motor, este protege a toda la instalación y también al motor. Profesor, ¿y de qué le protege? Preguntarán algunos. El relé térmico protege al motor eléctrico de sobretensión, sobrecargas, ¿no es cierto? O tal vez cuando este motor, los motores por lo general calientan, pero no debería de superar cierta temperatura. ¿Qué temperatura? Depende del tipo de motor, de las características del motor, ¿ya? Entonces, en este caso es un motor con enfriamiento natural, porque no sé si te has dado cuenta, acá tiene como aletitas. Entonces a ver, vamos a cambiar esto mejor. No sé si te fijas, en esta parte como aletitas. Los motores tienen estas aletitas. Si tiene aletitas es porque tiene un ventilamiento natural, a pesar de que adentro todavía tiene un ventilador, ¿ya? El relé térmico protege al motor ¿de qué? De sobrecargas, sobrecorrientes. Y cuando un motor se sobrecarga, cuando le exiges más de lo que, para lo cual está diseñado este motor, ¿ya? Bien. Ahorita lo vamos a ver eso con más calma. Entonces, disyuntor motor, contactor, relé térmico. Esta es una instalación básica. Profesor, en algunos casos, algunos habrán visto de repente y me preguntaron, profesor, ¿esto no puede ser como el relé, como el termomagnético? Sí, en algunos casos, en lugar de utilizar esto, utilizan el termomagnético, ¿ya? Termomagnético, ¿qué más utilizan? Utilizan tu contactor y después relé térmico. ¿Qué estarás hablando, profesor? ¿Qué es contactor? ¿Qué es relé térmico? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? El esquema que tú tienes acá, este es algo físico. Si te das cuenta, tienes cuatro dispositivos. Uno, dos, tres y cuatro, ¿no? Disyuntor, contactor, relé y motor. Simbólicamente, esto se puede dibujar de esta manera. ¿Cuántos tenías? Cuatro, ¿no? Disyuntor, contactor, relé y motor, ¿ya? Entonces, el disyuntor tiene más o menos, disyuntor tiene en sí su simbología y de acuerdo a nuestra norma, acá en Perú, su norma o su símbolo, su gráfico es este. Toda esta parte me representa el disyuntor, ¿ya? Acá dice I más, I, o mejor dicho, I mayor, con lo cual te está indicando de que este también protege contra sobrecorriente. Sobrecorriente. ¿Sobrecorriente de qué o qué, profesor? Estarán pensando algunos.
Poco a poco vamos a ir explicando, ¿ya? Entonces, después del disyuntor motor, ¿quién está? El contactor. Entonces, si es contactor, y ustedes no sé si habrán visto ya los videos que están en el Classroom, claramente se puede darse cuenta que este es un contactos normalmente abiertos, ¿sí? Contactos normalmente abiertos, ¿ya? Y este es el símbolo del relé térmico. Aquí está el símbolo del relé térmico. Y el motor, obviamente, trifásico de corriente. ¿Qué tipo de corriente está? Alterna, ¿no es cierto? Tipo de corriente alterna. Motor trifásico de corriente alterna. Bien, entonces, así como está, este motor no va a funcionar. Es necesario, es necesario que haga usted, ¿qué cosa? Que cierres esto de acá, ¿sí? Que cierres esto. Y acá, como te parece simbolito, es manualmente, o sea, puedes cerrarlo. ¿A qué me refiero que vas a cerrar? Esto. Mira, 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 mira. Esta palanquita que está aquí, tú tienes que moverla, desplazarla. De repente estará en off, tienes que desplazarla a on, por decirlo así, ¿ya? Entonces, al cerrar esa palanquita esta que está acá, clac, 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 enclava, sí, va a enclavar. Una vez que enclava, la energía se desplaza así. Viene y queda acá. Viene, como está cerrado, queda acá. Viene, como está cerrado, queda aquí. ¿Funcionará el motor? Todavía no. ¿Quién tiene que accionarse? El contactor K1. Cuando el contactor K1 cierra, recién va a fluir energía, pasa por el relay y llega finalmente al motor. Pero no lo va a hacer hasta que el contactor K1 no funcione. Entonces, el contactor para que funcione es como un relé, necesita energía. Este contactor es un dispositivo que tiene internamente un electroimán. El electroimán tiene que energizarse, cerrar circuitos, generar un campo magnético y mecánicamente jalar estos contactitos que a un inicio están abiertos, entonces lo jala y cierra. Una vez que se cierra esto, empieza a fluir, ya empieza a cerrar y empieza a caminar. El motor empieza a girar. Pero este de acá, joven señorita, este es el circuito de fuerza, porque acá están ubicados los elementos de fuerza, el disyuntor, el contactor, el relé y el motor, ¿sí? Nosotros para poder hacer que este contactor funcione, necesitamos energizarlo. Entonces, este contactor, así como lo ves, está, está íntimamente relacionado con quién. O sea, este contactor es este que está. Si te darás cuenta, aquí dice K1 y aquí también dice qué cosa, K1. Entonces, el contactor internamente tiene una bobina, yo te había dicho. Tiene una bobina. Sí, una bobina ahí. Está conformado por una bobina. Acá será pues una de las puntas que será L1 y acá puede ser L1 o neutro, o L2 o neutro, puede ser neutro, ¿no? De tal manera que si usted enchufa L1 y N2 a la mayoría de los contactores a 220 voltios, ¿sí? Inmediatamente se energiza y lo que hace es activar sus elementos mecánicos, cierra el circuito y hace que la energía fluya, ¿sí? Pero siempre y cuando se cierra. ¿Y cuándo se va a encerrar? Cuando usted lo energice. En este caso, A1 lo está considerándolo. Este va a ser para nosotros A1 y este va a ser A2. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Si usted energiza a A1 y a A2, él va a funcionar. El contactor funciona. Y si el contactor funciona, entonces se cierra el circuito y obviamente el motor funciona. Ahora, ¿cómo vamos a hacer, profesor, para que funcione este de acá, el contactor? Este es el circuito de control, ¿sí? A este se le va a llamar, ¿qué cosa? Este de acá es circuito de fuerza. Él es el circuito de fuerza. Y él es el circuito de control, ¿ya? Control o mando también le dice. Entonces, nuestro problema está ahorita en hacer que se active el contactor, ya que de hacerlo, inmediatamente mi motor va a empezar a funcionar. Para lograr ello, tenemos nuestro sistema de control, ¿ya? Yo sé que no me van a entender muchos jóvenes. Entonces es necesario que por cuenta propia tratemos, veamos este tema, al cual se le llama lógica cableada. Se le llama lógica cableada, ¿ya? Y vas a encontrar bastante en internet también.
Es por cuenta propia. No estudies para el examen, al menos estudia para que aprendas algo. ¿Ya? Fíjate, mira. Esta que está aquí, joven, señoritas, esta que está aquí, vamos a cambiar. Esto que está aquí viene a ser un dispositivo de protección. Es un dispositivo de protección que lo que va a hacer es proteger a mi circuito de mando, que es muy distinto de mi circuito de fuerza o de mi esquema de fuerza, ¿sí? Si usted cierra esto, este es como un disyuntor unipolar. ¿Cómo es un disyuntor unipolar? ¿Te acuerdas cómo era un unipolar? Mira, es lo malo con es el problema con esta. Entonces, un disyuntor unipolar es como un térmico que tú tienes en tu casa, pero partido a la mitad, porque el térmico que tienes en tu casa tiene tiene una sola entrada, dos entradas y dos salidas, ¿no es cierto? Lo que tienes en tu casa, en la ducha, ¿no? Ya, este disyuntor es el que tiene una sola nada más, una sola entrada, ya que puede ser en línea o puede ser el neutro. Entonces, si tú cierras esto, cierras es manual. Si tú lo cierras, entonces al cerrar vas a lograr que la energía fluya. La energía fluye, viene por acá, viene por acá. Este contacto es normalmente cerrado, sigue viniendo por acá. Este contacto también es normalmente cerrado, sigue viniendo por acá y llega a este punto y ahí se queda. También viene por acá, como está abierto, ahí se queda. ¿Sí? Estos que están aquí, jóvenes señoritas, para los que tal vez se han dado la molestia de ver los videos que ha colgado la ingeniera, son pulsadores. En este caso es un pulsador, este es un pulsador normalmente cerrado y este de acá viene a ser un pulsador normalmente abierto. ¿Ya? Mejor, antes de que, si no vamos a volar acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Cierro esto. Mm, un ratito ya, un ratito, espérenme. Ahí ya. Ahí está. Ahora que lo agrandamos, ¿ya? Para que se vea mejor. Ahí está. Ahora sí vamos a necesitar bastante de su apoyo, ingeniera Yulisa, porque nos tiene que ayudar a hacerle entender a los jóvenes esta parte. Creo que vamos a trabajar ya de lleno con con el KDSIM, porque ahí es interactivo, pues. Bien jóvenes, entonces, como les decía, este es el circuito de fuerza, este es el circuito de fuerza, el circuito de fuerza, ¿ya? Y este es el circuito de control, ¿bien? Entonces, el pulsador, estos de acá son pulsadores. S1 es pulsador normalmente abierto, S2 es pulsador normalmente abierto. Normalmente, normalmente cerrado y normalmente abierto. Ahora, ¿cuáles son los pulsadores? ¿De qué estás hablando, profesor? Estarán pensando. Estos, pulsador NA, que es normalmente abierto, estos son los pulsadores. Muchos tal vez habrán visto por ahí en algún tablerito, de repente, algún curioso por ahí. Vamos a borrar pulsador cerrado. Aquí está. Estos botoncitos son, ¿sí? Estos de acá. A ver, uno que más o menos entienda su funcionamiento. Lo que más se utiliza son
estos de acá. Esto casi no, estos son para carro, creo. Eh, y se utiliza esos de ahí, ¿no? Entonces, por lo general, normalmente abierto es de color verde y el normalmente cerrado es de color rojo, ¿ya? Entonces, aquí está. Con esto mejor me van a entender, chicos. Ahí está. No sé si se logra ver. Estos de acá, estos dos, él es el normalmente abierto y él es el normalmente cerrado. Son dos pulsadores, NA y NC. Lo que están acá son las lucecitas, los foquitos. Entonces, sí, mira, a ver, lo vamos a tratar de hacerlo. Mira, él es el térmico, que para nosotros vendría a ser como el disyuntor, y está aquí, ¿ya? Este de acá es el contactor, que está en esta parte. Este de acá es el relé térmico, que está aquí. Y este es el motor eléctrico, que está en esta parte de acá, ¿ya? Y en el circuito de control, profesor, ¿dónde está? No es tan fácil el de control, porque el control va a interactuar con el contactor y con el relé térmico, ¿sí? Entonces, hay que considerar eso. Entonces, habíamos dicho, jóvenes, señoritas, habíamos dicho que para que este cierre es necesario que el contactor empiece a funcionar. ¿Cuándo va a lograr eso? Cuando usted cierre esto. Si tú logras cerrarlo, o sea, presionas, porque es normalmente abierto, si tú presionas esto, inmediatamente cuando vas a conseguir ello, es decir, cuando presionas, se cierra esto, se cierra y la energía va a fluir y va a llegar acá. Este es el contactor. El contactor tiene una bobina internamente y necesita energizarse para funcionar. Entonces, como desde aquí arriba, como lo vas a cerrar también manualmente, desde acá ya tienes L está cerrado, la energía fluye, la energía sigue fluyendo y llega aquí. Y como acá ya está enchufado a neutro, entonces va a empezar a funcionar, ¿sí? Una vez que él funcione, inmediatamente sus contactos, tanto principales como auxiliares, van a activarse. ¿Qué significa? Que estos son los contactos principales. Entonces, ellos van a cerrar, cierra y cierra. Y sus contactos auxiliares, uno de ellos es este de acá, también cierra. Como él es un pulsador, no vas a estar presionando constantemente, ¿no? Tienes que soltarlo. Solamente para que arranque, nomás tienes que pulsar. Presionas, arranca y sueltas. Pero profesor, ¿cómo es? O sea, si lo voy a soltar, ¿no se va a apagar? Estarán preguntando algunos. No se va a apagar, ¿por qué? Porque el sistema se está realimentando. ¿Con qué? Con este contacto. Porque cuando tú has cerrado esto, él empezó a funcionar y este contacto se cerró. E inmediatamente la corriente no solamente va a fluir por acá, sino también va a fluir por acá. Y va a llegar igual, ¿sí? De tal manera que cuando tú lo sueltas esto, por más que tú lo sueltes, tú vas a abrir esto, pero la energía va a seguir fluyendo por acá y va a estar alimentada, a pesar de que hayas soltado esto, ¿sí? O sea, por eso se le llama arranque. Pues es solamente para dar el arranque nomás, start. Presionas, la energía pasa por acá y también por acá porque él se va a activar, porque cuando él funciona, este de acá empieza a funcionar, se cierra. La energía circula por este lado. Tú lo sueltas, abres el circuito, abres por acá, lo vas a abrir, la energía va a seguir fluyendo por esta parte, hasta que en algún punto, aguas arriba, digámoslo así, en algún punto por este lado, se abre el circuito. Puede ser que de repente, si tú abres esto, ahí se va a apagarse el motor, ¿no? Se va a apagar, si lo abres. Pero, y si no haces eso, acá hay un pulsador, este es el pulsador de color rojo. Entonces tendrías tú que presionar él, porque cuando tú presionas, esto se va a abrir. Cuando tú presionas, este se abre. Pues vamos a ponerle un de color blanco, ¿ya? Cuando tú presionas, esto se abre. Al abrirse esto, al abrirse, inmediatamente la corriente se interrumpe. Acá se cierra. Vamos a borrar. Inmediatamente acá se cierra y claro, le está llegándole neutro por este lado, pero por acá ya no le llega energía. Por lo tanto, se apaga. Se apaga y con ello este contactito se abre. ¿Y quién más?
estos de acá se abren y el motor deja de funcionar, ¿sí? Cuando tú, eso sucede cuando tú presionas esto, pero cuando tú lo sueltas, nuevamente regresas a su inicial. Entonces la energía llega hasta aquí y nuevamente va a llegar hasta este punto, hasta esta parte. Nuevamente llega hasta aquí nomás la energía. Por este lado también, hasta aquí llega la energía. ¿De dónde está viniendo? Desde acá. Todo esto está circulando la energía, todo este tramo, ¿sí? Así está fluyendo. Entonces, si me dejo entender, hasta ahí nomás. Entonces, otra vez, tienes que presionar este S2. Cuando tú presionas, la energía inmediatamente llega a él, lo energiza, sus contactos tanto principales cierran, como también los auxiliares cierran. Y cuando tú sueltas, porque va a ser rápido, lo vas a soltar, claro, la energía ya no va a fluir por acá, pero ya también va a fluir por este lado, porque se está realimentando, ¿sí? Y ahorita el motor está funcionando. ¿Por qué? Porque K1 está operativo. Si K1 está operativo, el que dice K1, que es un auxiliar, está operativo, y como acá también te está diciendo que es K1, entonces este te está indicando que le corresponde a este K1 de acá y está funcionando. O sea, ahorita voy a checar. Ahorita la energía, como esto tú lo has cerrado manualmente, porque sería ilógico que hagas funcionar un motor sin cerrar antes pues el térmico o el disyuntor, ¿no es cierto? Lo primero que haces, ¿qué cosa? En tu casa, ¿qué te dice? De frente te vas a prender el foco, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, lo primero que tiene que estar en tu casa, ¿qué es? El, el termomagnético tiene que estar arriba, ¿no? Eso es lo primero, ¿no es cierto? Sería ilógico que te vayas a encender un foco, ¿no? O algún artefacto cuando el termomagnético principal está cerrado. Es de manera similar esto. Tienes que cerrar primero esto. Una vez que cierras, la energía llega hasta aquí nomás. Hasta aquí nomás llega. Pues, ¿qué cosa, qué es necesario, he dicho? Pues, hasta aquí llega. Pero como este está abierto, ahí se queda la energía. Está a la espera. ¿A la espera de qué? De que funcione este contactor, el de aquí. Una vez que funciona, presionando este estar de acá, la energía fluye por acá, porque ellos se cierran, ¿sí? Se cierran, fluye y obviamente pasa por el relé térmico y llega hacia el motor, ¿ya? Hasta que se rompa este circuito. Entonces, ¿dónde vas a romper el circuito? ¿Aquí? No, porque en este caso es un auxiliar en este caso, él es un contacto auxiliar del contactor, ¿ya? Este de acá es un pulsador. Aquí sí puede fallar. Acá puede abrirse. Si tú presionas el botón rojo, se abre. Un rato nomás. Pero es más que suficiente para que él deje de funcionar y por lo tanto él deje de funcionar y se abre el circuito y todo se apaga. Así funciona. Ahora, otra opción también que hay para que para que se interrumpa el funcionamiento del contactor y por ende el funcionamiento del motor es que aquí en este circuito de acá, que es un contacto normalmente cerrado, que le corresponde al relé térmico, entonces los que han estado trabajando con esta parte, ya han visto, ¿no? El relé térmico tiene un contacto auxiliar internamente. Este es el relé térmico, ¿sí? Él le corresponde a él. Él le corresponde a él. Oye, ¿quién está jugando? ¿Quién está jugando? A ver, ahorita lo voy a identificar. A ver. Borra lo que has escrito. Gracias. Entonces, así, ¿ya? Este, el relé térmico, este de acá, opera en situaciones en las que el motor ha consumido más corriente de lo habitual. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando se esfuerza mucho el motor, puede ser uno. Cuando hay un cortocircuito dentro del motor, en las bobinas, obviamente, puede ser dos. Y otra cuando el motor ha calentado, ¿no? Demasiado. Pero más es cuando se esfuerza o cuando hay un cortocircuito, un rozamiento entre el eje, el rotor y el estator dentro del motor, ¿ya? Entonces, cuando sucede cualquiera de esos problemas, el relé térmico, su misión es proteger. ¿Cómo va a proteger? Inmediatamente mande información a este contacto, porque tiene dos, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado, ¿ya?
Entonces manda información, manda información a él diciéndole, oye, ¿sabes qué? He detectado una falla en el motor. Entonces él dice, no, detecté una falla en el motor, le manda información a este circuito, a este contacto que está acá. Inmediatamente se abre, ¿no? Se va a abrir, abre, basta que se abra esta parte, inmediatamente todo cae. Se apaga el contactor, su contacto auxiliar y por ende, esto también se abre. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha actuado el relé térmico indicando que hay una falla, ¿sí? Hay una falla y por ende debe de desenergizarse al contactor y también al motor. Con ello estamos protegiendo. Inmediatamente usted tiene que ir y dirigirse a ver qué es lo que ha pasado. A lo mejor se ha trancado algo, a lo mejor el motor ya está en las últimas. Bueno, un montón de cosas que puede haber, ¿no? Y así trabaja. ¿Ya? Entonces tiene dos opciones para desactivarse. Yo sé que ahorita no se va a entender mucho. Ya los que han hecho su trabajito y al menos han leído un poco, han resumido, tal vez estén entendiendo. Pero los que solamente han copiado y han pegado, han copiado y han pegado, se han hecho pasar de sus compañeros o alguien se les ha hecho su trabajo, definitivamente no van a entender. ¿Ya? Bien, no es nada nuevo, ¿ah? Porque ya se ha explicado en los trabajos anteriores, ustedes debían haber hecho contactor, disyuntor, relé térmico y todas esas cosas. Bien, entonces me voy a ir por acá en el texto, ¿dónde está el librito? Y una pregunta. Sí. ¿Y el H1 en qué parte interviene? Ah, a ver, muy bien. H1. Entonces, el H1 y H2 son foquitos. Son los foquitos. Yo voy a pegar acá. ¿Se acuerdan hace rato este esquemita? Estaba, este es otro. Voy a poner acá ya. Estos foquitos, foco pilotos, esos son. Mira lo que voy a poner en YouTube. Arranque directo de un motor trifásico. Entonces, para motor trifásico. Y la información es universal, jóvenes. Es lo mismo van a encontrar en uno o en otro libro. Es lo mismo. A ver, una figura que más o menos se note. Nada de bonito. Con sus foquitos y con todo. Está ya. Ahí está cargando. Mira, mira los elementos que teníamos, ¿ah? Disyuntor, disyuntor, contactor, contactor, relé térmico. ¿Qué más hay? Y abajo el motor, obviamente, ¿no? Listo. Ahora, en la parte de control, ¿qué tenías? Pulsador normalmente abierto es el verde. Él es. Pulsador Ingeniero, normalmente cerrado, creo sí. que ya es hora, ingeniero. Tenemos hasta las 8:30, creo. Sí, ingeniero. Hasta las 8:30 tenemos. ¿Qué ha pasado? Recién son 8:17. Su reloj está adelantado. ¿Qué ha pasado? Creo que te estás despertando recién. Le gusta hacer horas siempre. ¿Mm? Discúlpelo, No ingeniero. tomar desayuno, vamos, jóvenes. ¿Qué ha pasado? Tienen que tomar desayuno antes de entrar a clase. Continúe, Entonces, ingeniera. como les decía, ¿no? Este verde es el abierto. Este rojo es el cerrado, ¿sí? Y el compañero me decía, profesor, ¿qué es H1 y H2? Ah, son los foquitos. Los foquitos que te van a indicar si el motor está funcionando o en todo caso ha habido una falla, que por lo general también son de color verde si está en operación y de color rojo si hubo una falla. ¿Recuerdas hace rato yo le había dicho que es posible que, mire, es posible, es posible de que el relé detecte una falla? Inmediatamente él lo que hace es enviar información aquí a sus contactitos, cerrado y abierto, y hace que interactúe. O sea, ¿qué pasa? El que estaba cerrado se convierte en abierto y el que estaba abierto se convierte en cerrado. Al convertirse en cerrado, entonces te darás cuenta que la energía fluye por acá, fluye por acá. Vamos a poner un poquito más grueso. La energía fluye por acá y como este se ha cerrado,
pasa la energía por este lado y llega al foquito. ¿A qué foco? Al rojo. Este es de color foco de color rojo y este es un foco de color verde. ¿Ya? Entonces, ¿por, ¿por qué ha cerrado? Porque el relé le ha dicho que hay una falla. Entonces, hace energizar, porque acá tienes, mira, desde acá está viniendo, ¿ah? Mira, 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 mira. Desde acá está viniendo la línea. Viene, 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 viene. Y como estaba abierto, ahí se quedaba. Pero como el relé ha detectado falla, se cierra y fuego, enciende el motor. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando el relé se restablece o el operador ha venido y lo corrigió, la falla que ha habido? Inmediatamente se abre y esto se va a apagar, obviamente. ¿Sí? Entonces, nuevamente, la energía viene por acá y ahí queda. Presionas este botón verde, la energía viene por acá y fuego, enciende K1. Al funcionar K1, cierra esto, cierra, funciona el motor y a la vez también, mira, la energía viene por acá, ¿cierto? Llega ahí y se enciende el foco verde. Entonces, algunos ya se estarán dándose cuenta, profesor, el foco verde con el contactor están en paralelo. Claro que sí. Entonces, eso indica que cuando funciona K1, también va a funcionar H1, que es el foquito verde de funcionamiento. ¿Ya? Antes de terminar, que se entienda bien claro, profesor, ¿cómo es esto línea y cómo es este neutro? Mira, tú tienes acá una instalación, digamos, eh, borramos esto. No sé si les he explicado este de acá. Puede haber una instalación trifásico 1, 2, 3, trifásico, 220 voltios, ¿ya? Trifásico 220 voltios. Y también hay trifásico 380. Uno así, digamos. ¿Ya? Este es el neutro, ¿sí? Neutro. Y este viene a ser la línea 1, este es L1, este es L2 y este de acá es L3. Entonces, línea con línea te van a dar los 380 voltios. ¿Ya? Eso habrán visto en los que han estado revisando. Y si, o sea, ¿qué significa, profesor? Que si tú agarras tu multímetro y mides entre este punto y este punto, ¿qué te va a darte? 380 voltios. Si mides entre esta y este de acá, ¿qué te va a dar? 380 voltios. Ah, ya, entonces, ahí funciona con 380 voltios. ¿Y cuándo tienes 220 voltios? Cuando haces lo siguiente, mira. Cuando jalas del neutro y de cualquiera de las líneas. Si quieres, puede ser dos. Y acá tienes 220. Por eso me dice ahí línea neutro. De ahí sale línea neutro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede normalmente. Pero, ¿qué pasa? En algunos lugares, en Juliaca, de repente algunos no me dejarán mentir, tienen trifásico, así tienen, trifásico L1, L2 y L3. ¿Sí? Tienen trifásico, pero ¿qué es? ¿De cuánto? 220 voltios. Obviamente AC, ¿no? Y así Eso tienen. no es delta, ingeniero. Delta. Claro, ese es el delta, ese es el estrella. Y el otro es estrella, ¿no? Muy bien. Entonces acá tú puedes agarrar él con él. ¿Qué vas a tener? 220 voltios. Puedes agarrar, si quieres, él con él, ya vas a tener ¿cuánto? 220 voltios. En cambio acá hay neutro. Acá línea, 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 380. Línea neutro, 220 voltios. Acá todos son línea, línea. ¿Ya? De ahí que se viene el neutro. Entonces, por lo general, digamos, si tú tienes 380 voltios, lo que vas a conectar línea neutro vas a tener 220 voltios y ahí es donde trabaja tu circuito de control. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros acá? A ver, para que quede lo último, ¿ya? ¿Qué cosa estás haciendo acá? ¿Todos ya se han puesto en la lista? ¿Alguien de repente ha tenido inconvenientes en la lista? ¿Alguien ha tenido problemas con la lista?
Contactor. Yo, ingeniero. ¿Qué ha pasado? ¿Te has dormido? Sí, ingeniero. Se me ha pasado. Toda la vida estás tú durmiéndote, joven. ¿Mm? Y aquí, ya, ya, tenemos. Este es mi amigo el contactor. Este es el contactor. Voy a hacerle un zoom grande, mira. Mira, mira. Ahí está el contactor. Acá tienes los contactos principales, L1, L2 y L3, ¿sí? Tanto a la entrada y como a la salida. ¿Cómo, profesor, a la entrada y a la salida estarán pensando? Es que fíjate, mira, si acá te fijas en el contactor, tiene aguas arriba una entrada y aguas abajo una salida. Eso es lo que tiene el contactor. Y es lo que nos está mostrando acá. Entra por este lado y sale por acá. Pero así nomás, no. ¿Qué necesita? Que lo alimentes, que lo energices. Es un dispositivo eléctrico, tienes que energizarlo. Entonces, por aquí, aunque no se logra visualizar bien, aquí dicen, si hay uno que sea ojos de águila, a ver, aquí dice A1 y acá dice A2. Aquí, mira, aquí dice A1 y aquí dice A2. Es que significa que usted tiene que energizar entre este punto y este punto para que esto, él, que haga, se enclave, ¿no? El día jueves ya vamos a ver un contactor, creo que por ahí tengo contactores, foquitos, todas esas cosas, y vamos a explicar, ¿ya? Y tenemos nuestra práctica también, no se olviden, para el día jueves, ese día coordinaremos, de repente sea en otro horario, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Como ya sabemos dónde hay que energizar este contactor, lo único que tienes que poner este ahí, clac, lo entornillas, y el otro, ahí está. Apenas haces eso, este va a empezar a sonar, ¿no? Se va a enclavar. ¿Y qué sucede cuando se enclava? Cierra circuito. ¿Circuito entre quién? Entre este y este. Entre esta y esta. Cierra. Entre él y el conductor, jóvenes. Entre él y él. ¿Quiénes son ellos? Los contactos principales. ¿Y qué pasa con el auxiliar? Que es este de acá, este pequeñito. También cierra. ¿Te acuerdas del auxiliar? ¿Cuál era el auxiliar? Este de acá. Este es el auxiliar. ¿Ya? Bien. Y así es el funcionamiento de esto. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí. Voy a ir al tema de la lista. Eso sería en cuanto al avance de hoy, ¿ya? Busquemos la información, ahí están los videos también, que se ha subido, está en el Classroom. Sí, en todo caso voy a tener que pasarlos acá al Moodle. Nos quedamos ahí entonces, jóvenes. Voy a ir aquí al aula. Bueno, sería hasta ahí. Voy a detener la grabación, ¿ya?